cuáles son ustedes o cuáles somos nosotros, ¿verdad? Um, de los que a veces ni abrimos la puerta, ¿verdad? Y apaga las luces y cierra las cortinas y vénganse todos para acá y nadie diga nada hasta que se vayan, ¿verdad? Um, y vamos a hablar un poquito sobre ese tema el día de hoy. Pero para empezar, vamos comenzando. Esta es la última parte de la serie, la sexta parte. Si no la han visto, por favor, dense el tiempo de verla. Si nos estás acompañando en línea y no has visto las otras partes, por favor, date el tiempo de ver las otras partes de la serie. Pero para iniciar, aquí hay unos pensamientos que quisiera poner enfrente de ustedes y traerlos a la mesa. Son unas ideas como para arrancar el día de hoy. Y va más o menos así, dice, ¿es posible evitar los problemas o ser una persona que evita problemas y al mismo tiempo no hacer nada por alguien que tiene problemas? ¿Es posible ser responsable financieramente y al mismo tiempo ser egoísta? También es posible tener autocontrol y al mismo tiempo juzgar a los demás. Incluso es posible vivir cuidadoso, teniendo todas las precauciones del mundo y sin embargo despreocupado o viviendo de tal forma que nadie te pueda culpar a ti, nadie te puede culpar de la forma que tú eres, pero al mismo tiempo tú no tienes compasión de los demás. También es posible tener las manos limpias y sin echarle la mano a los demás. En resumen, es posible ser bueno sin hacer nada bueno. Es posible ser una buena persona sin hacer el bien a otra persona. Y cuando menos esta es la filosofía o esto es lo que pensaban los fariseos del primer siglo. Cuando llega Jesús a la vida de ellos, irrumpe en su vida y les cambia todo el juego, les cambia toda la jugada a estos fariseos. Pone todo patas arriba, ¿no? Les voltea todo. Una y otra vez Jesús se encuentra diciéndoles, han escuchado esto, pero yo les digo esto. Ustedes han escuchado esto, mas yo os digo esto, ¿no? En el lenguaje real, pero una y otra vez Jesús hace eso. Y llega un momento donde Jesús deja claro que tú no eres realmente una buena persona si no estás dispuesto a hacer el bien a otra persona. Hoy estamos terminando nuestra serie, Tu integridad, nuestro mundo, y hemos definido la integridad de esta o de la siguiente manera. Decimos, integridad es hacer lo que debes, aunque te cueste. Y esa es la definición que nosotros no la sacamos de la manga, pero es una definición que creo que entendemos bastante bien. Puede ser que no siempre hagamos lo que debemos hacer, ¿verdad? Pero la cosa es que siempre esperamos que los demás hagan lo que creemos que ellos deben hacer. Puede que nuestras acciones no sean congruentes, ¿verdad? Que haya incongruencia en nuestras acciones, pero ¿saben qué? Nuestras reacciones siempre buscan congruencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú me tratas sin integridad, yo siempre, en todo momento, voy a esperar que tú actúes con integridad hacia mí. Entonces, nuestras acciones, a veces, aunque yo a lo mejor no actúo con integridad, siempre espero que tú me trates con integridad, ¿verdad? Las reacciones siempre exigen la integridad. Ahora, estas mismas reacciones, la forma en que nosotros esperamos esto, apunta a un deber
del que nosotros hacemos responsables a los demás, pero nosotros no creamos este deber de ser, deber hacer. Nosotros no lo creamos, pero no podemos deshacernos de él, ¿verdad? Cuando tú no haces lo que tú debes de hacer, le cuesta a la gente que te rodea y necesitas saber que la falta de integridad personal siempre afecta a otras personas. Las consecuencias de tus actos o tus falta de acto siempre se traslada a alguien más. Por eso el título de la serie, que es Tu integridad, nuestro mundo. Tu integridad impacta nuestro mundo. Mi integridad también impacta nuestro mundo. Entonces anclamos toda esta idea a una escritura. Es un proverbio. Proverbio es sabiduría condensada en la menor cantidad de palabras. Y lo anclamos a Proverbios 11:3. Y dice así: la integridad de los rectos los guiará. La guía de los rectos es su integridad o la integridad. Toman sus decisiones basados en la integridad. Pero lo chueco de los escabrosos los destruirá. Y habíamos hablado de una postura, rectitud, ver hacia el horizonte, chueco, ver aquí y tomar decisiones en base a lo que me conviene de manera inmediata. Pero las personas que mantienen su integridad son guiados por ella, ¿no? Por la integridad. Pero para los seguidores de Jesús, aquí hay algo más, ¿verdad? Se trata de cómo es la integridad y cómo se comporta la integridad en el mundo real. Los seguidores de Jesús no nada más buscamos tener integridad, pero también buscamos ponerla en práctica, o la practicidad de la integridad. Seguir a Jesús, si nosotros seguimos a Jesús, entonces hay una manera en la que debemos vernos y comportarnos. Ahora, hacia el final del ministerio de Jesús hubo un momento, él tenía algunos adversarios y que coincidentemente, qué chistoso que los adversarios de Jesús casi por lo general eran los religiosos de ese tiempo, ¿no? Los eruditos de las sagradas escrituras de ellos, de esos tiempos. Pero estos adversarios se sientan con Jesús en una ocasión, tienen un encuentro con él y hacen una observación sorprendente sobre Jesús. En un intento que ellos estaban tratando de tenderle una trampa, se sientan ellos y le hablan, le muestran, más bien describen un poco del carácter y de la forma de ser de Jesús. Y es interesante leerla y escucharla. Pero en este momento Jesús acababa de hablar una serie de parábolas y resulta que cada parábola que Jesús hablaba era como un trancacito más donde al centro de la parábola estaban estas personas que resultan ser adversarios de Jesús en su momento dado. La parábola siempre terminaba poniéndole un trancazo a un fariseo, a un saduceo, a uno de estos religiosos de aquellos tiempos. Y ellos se dan cuenta que están al centro de la parábola y entonces dicen: ¿sabes qué? Le vamos a poner fin a esto y lo vamos a arrestar. Pero tenían un pequeño o un gran problema. Y el problema era dice la escritura, dice: buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente, porque ésta lo consideraba un profeta. Entonces la gente estaba alineada con Jesús. Había 3 grupos que se reúnen en esta ocasión y deciden y se proponen a hacer 3 preguntas a Jesús, donde están tratando de atraparlo. ¿Por qué? Porque quieren que Jesús diga algo que separe a la gente, que digan: híjole, este maestro, ¿cómo está diciendo eso? Y que la gente se retire de Jesús para ellos poder deshacerse de él, sin que tenga tanto efecto o que no tengan como una revolución en contra de ellos, ¿verdad? Entonces, no sé cómo le hicieron, yo me imagino, se echaron suerte o voladitos o algo y decidieron quiénes iban a hacer qué preguntas.
pero les tocó a los fariseos ser los primeros de hacer la pregunta. Entonces ellos envían a un secuaz, a sus secuaces, para hacer menos evidentes que son ellos, y empiezan haciendo esta observación sobre Jesús. Y fíjense qué interesante está. Comienza y dice: Maestro, dijeron, sabemos que eres un hombre íntegro. Sabemos que eres un hombre íntegro. Lo que están diciendo ellos es: sabemos que tú amas la verdad y que nunca te apartas de ella. Y la verdad es que fue el amor intransigente, el amor casi fuera de serie, fuera de este mundo, de Jesús, por la verdad, lo que puso en evidencia que estos fariseos y estos grupos amaban más la aprobación de la gente y de los demás que la verdad en sí, ¿no? Ellos estaban dispuestos, era un grupo de personas que estaba dispuesta a hacer el mal para verse bien, ¿verdad? Y entonces continúa la historia y dice así, dice: y que enseñas el camino de Dios según la verdad. El camino de Dios, la senda o el camino hacia la voluntad de Dios. Y la implicación de esta descripción que hacen de Jesús es la siguiente: el camino de Dios es el camino de la integridad. Eso es lo que están implicando en esta escritura. El camino de Dios es el camino a la integridad. La voluntad de Dios para nosotros es el camino de la integridad. La voluntad personal de Dios para ti es más evidente y es más obvia y es más fácil de discernir cuando tú vives de acuerdo a su voluntad para tu vida. Y que su voluntad para tu vida es el camino de la integridad. ¿Qué es? Hacer lo correcto a pesar de que te cueste. Hacer lo correcto y confiar a Dios las consecuencias. Ahora, en la medida en que vivimos en un mundo así y vivimos ese tipo de vida, es mucho más fácil discernir la voluntad general de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y la conversación continúa así. Dice: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Y Jesús es el que está sentado sobre su integridad. Jesús es el que nos está mostrando la integridad, y estos fariseos y este grupo de adversarios lo notan, lo vieron y lo plasmaron aquí para que nosotros lo viéramos. Pero continúa así, dice: no te dejas influir por nadie. Hay una aplicación para nosotros en este pedacito de la escritura, en este pedacito de la historia, ¿no? Y esta aplicación es que cuando tú estás más en sintonía con ese deber, cuando estás operando con tu integridad, cuando tu integridad es la que te guía, no te preocupa tanto lo que los demás piensan de ti. Te dejas llevar menos fácilmente por lo que los demás quieren que tú hagas o que tú digas. Cuando la integridad te guía, no nos dejamos llevar fácilmente por lo que otros piensan de nosotros. ¿Y saben qué es eso? Eso es libertad. Te da libertad el no preocuparte por lo que otros piensan o dicen de ti. Te da la libertad de operar dentro de la voluntad de Dios para tu vida. Te da esa libertad. Somos libres de hacer por los demás independientemente de lo que ellos piensen, ¿verdad? Si estoy demasiado ocupado o preocupado por lo que piensan de mí, puede
que yo no haga lo mejor para ti? Si estoy consumido por mí y mis necesidades, ¿cómo me veo yo? Puede que yo no diga o haga lo que es mejor para ti. ¿Por qué? Porque estoy demasiado preocupado por mí. Imagínense que Jesús mostrara ese camino de preocuparte por ti. ¿Qué hubiera pasado cuando se presenta ante él una persona con la mano coja, verdad? En sábado. Y él se hubiera preocupado, ¿qué dirán los maestros de la ley si yo sano en sábado? Y mejor, yo quiero que ellos me vean bien, quiero estar en buen lugar ante sus ojos, entonces mejor no sano a nadie para no tener esa controversia con ellos. Jesús mismo nos muestra que no, Él está más preocupado por ellos que por Él. Ahora, volviendo a la conversación, continuaron ellos diciendo, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad y que no te dejas influir por nadie porque no te fijas en, y fíjense lo que no dice, ¿verdad? Enseguida, no dice, porque no te fijas en lo que están diciendo, lo que están hablando, no. Dice, así dice, no te fijas en las apariencias. Y hay una traducción que en lugar de decir apariencias, dice en quiénes son las personas. No te fijas en quiénes son, no te fijas qué lugar de poder tienen, no te fijas qué posición tienen, no te fijas qué posición no tienen, ¿verdad? Jesús no fue fácilmente manipulado o influenciado por la gente poderosa de ese tiempo. Él no vivía como si su favor estuviera determinando o fuera lo que determinaba su destino. Y este es el beneficio de la integridad, de tener una integridad que está anclada en lo divino. ¿Por qué? Porque haces lo que debes y confías a Dios las consecuencias o los resultados. Ahora, la moraleja de la historia no es que la ley o el ser bueno es lo importante. Esa no es la moraleja. La moraleja es que detrás del qué, y eso es que detrás del qué hay una razón que está fuera de ti, que te va a dar a ti la libertad de actuar, estés donde estés y estés con quien estés. La integridad de Jesucristo estaba tan anclada a lo divino, y él tenía total confianza en Dios, ¿verdad? Que controlaba él las consecuencias, que él no se dejaba influir por estas personas, ¿no? Y esto era algo tan irritante para los fariseos y para los religiosos de ese tiempo, que ellos porque eran personas que estaban consumidos por la posición, el poder, cómo me ven, cómo me consideran, qué reverencias me hacen, ¿no? Estaban consumidos por eso. Ellos, hagan de cuenta, hoy en día serían los que están fascinados y buscando todos los likes, ¿verdad?, del mundo en redes sociales, y se preocupan porque si hago esto pierdo likes, ¿no? Si hago esto o a lo mejor no recibo tantos likes. Pero ellos no podían superar el hecho de que Jesús era libre. Jesús no era bueno por amor a la bondad. O sea, Él no era bueno por ser bueno. Tampoco era bueno por su bien, porque a Él le iba a ir bien si Él era bueno. Tampoco. Él no mantuvo la integridad porque estaba cuidando su reputación. La integridad de Jesús era un fin, era un medio para lograr un fin. Y ese fin no tenía nada que ver con Él como persona. Los fariseos eran buenos porque el bien
así lo requería, ¿no? Por guardar también la bendición que Dios había otorgado al pueblo de Israel. También por esa razón eran buenos. Ellos habían armado una serie de leyes y tradiciones alrededor de la Torá para que nadie violara la Torá, porque de eso dependía la bendición de Israel, ¿verdad? En ese tiempo. Yo me identifico con este tipo de pensamiento. ¿Por qué? Y este tipo de criterio. ¿Por qué? Porque yo fui creado en una versión del cristianismo de ese tipo, ¿no? Una versión donde me decía que si yo mantenía mi integridad y yo actuaba de tal manera, yo podía entrar en esta ventana, en una ventana donde yo era bendecible, ¿no? Donde Dios me podía bendecir. Y la verdad que no está equivocado eso, no está equivocado. Pero hay un detalle que venía con esta situación, ¿no? Donde yo trataba de actuar, donde yo vivía con integridad, porque quería estar en esta ventana de bendición, ¿verdad? Donde Dios tiene más chance de bendecirme. Yo quería estar ahí otra vez. No está incorrecto eso, es correcto. Pero ¿qué pasaba? Que no sé cómo estuvo, que de repente yo volteaba y veía a los pecadores y me daban celos, ¿no? Me daba hasta coraje, porque yo volteaba y decía, oye, ¿cuándo van a pagar ellos, Dios? O sea, yo los veo a ellos como disfrutando de la vida, ¿y cuándo van a pagar? ¿No? Estaría bueno, Dios, que de una vez cobraras a unos 2 o 3 para yo convencerme de que pues está bien lo que estoy haciendo, ¿no? Yo no sé si a ti te ha pasado eso, perdón, en algún momento. No sé si tú lo has vivido, pero si te ha pasado esa situación donde te conviertes en alguien juicioso, alguien que emite juicio sobre los que no son seguidores de Cristo, te quiero decir, bienvenido al mundo o bienvenida al mundo de los fariseos. ¿Verdad? Es ser una buena persona, pero solo ser bueno porque así lo requiere el bien. Así necesito yo ser porque quiero la bendición. Y si tú solamente quieres ser cristiano, quieres identificarte y levantar la mano y decir yo soy cristiano, pues está bien. Esa forma de pensar está perfectamente bien. Tú puedes ser bueno nada más porque hay que ser buenos, por el amor a la bondad. Pero como seguidor de Jesús, déjame decirte algo, eso no basta. Como seguidor de Jesús, se requiere de algo más. Y esto es algo que Jesús dejó bien claro a medida que avanzaba el día y él contestaba preguntas, interactuaba con estas personas. Entonces, le preguntan a él, ya que no te dejas llevar fácilmente, entonces le sueltan la pregunta, le dicen, ¿está permitido pagar impuestos al César o no? Y lo que Jesús hizo con ellos, dice, híjole, dice, yo pensé que me iban a hacer una pregunta seria, ¿no? Pero me están preguntando eso. Sabe qué es lo que están tramando ellos y los llama, los invita, les exige que salgan de su hipocresía y los hace con su respuesta, porque se avienta una respuesta, hace un movimiento con una moneda. No les voy a contar la historia a fondo, pero terminan ellos humillados delante del grupo y se retiran, ¿verdad? Y entonces los siguientes que llegaron fueron los saduceos. Los saduceos tenían una enseñanza que ellos no creían no creen en la resurrección. Ellos creen que Dios nos hizo a nosotros enteramente para su placer y que nosotros vivimos y morimos y se acaba el 20 porque ya fue lo que Dios disfrutó de nosotros, ¿no? Pero ellos y sabían que Jesús sí creía en la resurrección, entonces le querían tender un 4, ¿no?
Y la idea o la intención es que cuando le dicen a Jesús, porque Jesús recuerda, él dice, yo soy la resurrección, yo soy. Entonces sabían que él había dicho eso y lo quieren agarrar en una movida. Entonces le presentan una pregunta muy tendenciosa, según ellos iba a estar muy difícil para que Jesús pudiera contestarla. Era una historia hipotética, muy absurda, pero querían ellos tomar esta hipotética absurda para demostrar lo absurdo de la resurrección, del concepto de la resurrección. Entonces, cuando termina, Jesús los regaña y les dice algo que se me hace tan increíble, porque les dice, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras. Esto a los saduceos, que lo único que hacen en su vida, en su día, es estudiar las Escrituras. Y entonces cuando él les suelta ese ramazo a ellos, yo me imagino, la multitud enloquece, no puede ser, bravo. Alguien finalmente les dijo a estos lo que tenía que decirse, ¿verdad? Y continúa la historia, dice, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús comienza a recitar, porque la respuesta a esta pregunta es una pregunta, una declaración que está clara para cualquier judío, niño judío de 6, 7 años, está clara, porque se las enseñan y se las enseñan y se las enseñan. Entonces Jesús empieza a dar la respuesta típica, la respuesta estándar, y es muy probable que toda la multitud está ahí y con los labios están diciendo lo mismo que está diciendo Jesús en voz alta, ¿no? ¿Por qué? Porque todos conocen esta respuesta. Y él dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El judaísmo del primer siglo enseñaba a cumplir la ley. Amar a Dios equivale a obedecer la ley para ellos. Sé bueno, no te metas en líos. Sé bueno por amor a la bondad. Sé bueno para mantener la bendición. Y antes de que el abogado pudiera hacer su pregunta de seguimiento, porque acuérdense, está tendiendo una trampa, de seguro él tenía ya 2, 3, como el ajedrez, ¿no? 2, 3 preguntas que le iba a hacer a Jesús, que lo iban a hacer que se viera ridículo. Entonces Jesús dice, a ver, espérate, dice, mira, y el segundo se parece a este. Es el segundo en secuencia, pero no es el segundo en importancia. Estos dos mandatos son iguales e inseparables, o sea, no son importantes los dos al mismo nivel. Y de seguro el abogado, ¿verdad?, le voltea y le dice, a ver, espérame, yo te dije uno, dame uno, ¿no? Y Jesús es probable que le hubiera dicho, sí, claro que querías uno. Tú quieres saber lo que tienes que hacer y quieres justificarte y te quieres aislar del mundo y mantener tus manos limpias. Y continúa Jesús y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el abogado a lo mejor le hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo prefiero amar a Dios y no meterme en líos y ser bueno simplemente porque es bueno ser bueno. Y la verdad es que es más fácil ser bueno que estar disponible. Tú puedes ser bueno y no estar disponible. Y este es el punto que está haciendo Jesús. El deber no solo se trata de ti. Este deber del que estamos hablando, que está fuera de ti, el deber que está ligado a lo divino, no solo se trata de ti.
Se trata de la gente que te rodea. Es mi integridad para mi mundo, es tu integridad para tu mundo, mi integridad para nuestro mundo, tu integridad para nuestro mundo. Los líderes religiosos que estaban argumentando con Jesucristo eran técnicamente intachables, pero prácticamente inútiles. Es posible ser bueno sin hacer nada bueno. La integridad de los rectos los va a guiar, nos guiará más allá de ellos mismos y los guía a la gente que está a su alrededor. La integridad de los rectos nos guía a la gente que está a nuestro alrededor. Esto nos lleva y nos da la pauta y nos encamina a un lugar donde parece que siempre estamos terminando recientemente aquí en esta iglesia. Pero nos lleva a donde siempre terminas cuando decides seguir a Jesús. Y es donde Pablo, que el mejor fariseo de la historia, ¿verdad? Según nos dice Pablo, ¿verdad? Pablo nos dice y termina, y Pablo nos lleva justo a ese lugar del que estamos hablando nosotros, ¿no? Pero Pablo termina cuando la forma en que Pablo era, el cambio de corazón que Pablo tuvo, termina cuando él conoce a Jesús y él experimenta un cambio de corazón y de comportamiento enorme. Y esto es lo que dice Pablo. Dice, más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Pablo, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo? ¿Dónde está amar al Señor tu Dios con todas tus fuerzas? ¿Dónde está esa parte? Y Pablo dice, basta con amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque ahí está contenido el amor a Dios. Cuando tú amas a tu prójimo, cumples aquella ley. Es más, no puedes cumplir aquella ley sin amar a tu prójimo. No estás amando a Dios si no aprovechas tu integridad más allá de ti mismo. Pablo a lo mejor diría lo siguiente, si no eres bueno para alguien, de hecho lo dijo, él nos lo dice en unas palabras muy claras. Pablo nos dice, si tú no sirves a alguien, si tú no eres bueno para alguien y nada más eres bueno para ti, Pablo termina y nos dice, no eres más que un címbalo que retiñe, ¿verdad? Eres un címbalo que suena como la batería, eres un címbalo que hace ruido, solo eres una molestia o simplemente eres un ruido. No sé si recuerdan una conversación que Jesús tuvo con un joven rico que cumplía la ley. Y este joven llega y le pregunta a Jesús, le dice, ¿qué debo hacer yo para asegurarme el favor de Dios? ¿Verdad? En algunas traducciones dice la vida eterna, pero nosotros lo leemos y creemos que se quería ir al cielo. Ellos no pensaban así, ¿no? Esa no era la forma de pensar. Ellos estaban buscando el favor de Dios. Y entonces Jesús le cuenta un resumen de la ley. Comienza Jesús, le dice esto, y el joven escucha y eventualmente le dice lo siguiente, le dice, todo eso lo he cumplido desde que era más joven todavía. Le contesta el hombre, soy un buen muchacho, soy una buena persona. Ahí queda, ya puedo estar bien. Y Jesús le dice, todavía te falta una cosa. Entonces yo me imagino, saca la pluma, la libreta, ¿verdad? Y empieza, a ver, dime, estoy listo. Le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres.
Ahora aquí es importante mencionar esto, que cuando Jesús está diciendo eso, Él no te está hablando a ti personalmente, Él está hablando a esta persona en particular, ¿verdad? Porque tampoco le estaba hablando a Lázaro ni a sus hermanas, quienes mantuvieron a Jesús en algún momento u otro económicamente, ¿verdad? Y ninguno de ellos vendió todas sus pertenencias. Entonces hay un caso muy específico del cual Jesús está hablando con este hombre en particular, porque lo quiere llevar a algún lado, lo quiere encaminar a algún lado. Pero sí hay algo de esta historia que aplica a todos nosotros. Pero esta fue una forma exagerada de Jesús de decir, ¿sabes qué? Eres bueno, sí, pero tu bondad es toda tuya. Tu bondad no es para alguien más, es nada más para ti. Quiero que tú entiendas, le está diciendo al joven, que todo lo poco bueno que eres, en el contexto del sistema de valores de Dios, ¿verdad? Del perfecto Dios, lo poco bueno que tú eres, solamente te beneficia a ti. Así que yo voy a confrontar tu corazón, te voy a confrontar con el corazón que tú tienes, que está impulsando ese comportamiento que tú estás mostrando, que aparentemente es bueno, porque cumple la ley, la está cumpliendo. Pero ¿para qué y por qué? Para ti, para él, para su beneficio, para el bien de él. Y de seguro el joven rico le responde y dice, a ver, espérame, ¿cómo? ¿Vender mis cosas y dárselo a los pobres? Si lo vendo todo y se lo doy a los pobres, no me va a faltar nada, me va a faltar todo. Y de seguro Jesús pudiera haber volteado y dicho, sí, ahora me estás entendiendo. Creo que ya vamos entendiéndonos. Pero le dice, y es más, pero no he terminado. Le dice, luego ven y sígueme. Luego ven y sígueme. Y el texto dice que el joven rico se fue muy triste, pero no tan triste como el día en que se dio cuenta de quién era Jesús. No tan triste como el día en que se dio cuenta de que había perdido la oportunidad de ser uno de los seguidores originales de Jesús. Al final, Jesús le sube todavía más al nivel. Y en su última cena de Pascua, Él lanza un nuevo mandamiento. Él dice, un nuevo mandamiento les doy. Y este mandamiento reemplazó a todos los demás mandamientos. Pablo le llama la ley de Cristo a este nuevo mandamiento. Y es para dar, servir y amar a los demás. Y a cada uno, así como Él dio, nos sirvió y nos amó a nosotros. Jesús, la ley nueva es tú da, sirve, ama a los demás como yo te di, serví, que es diferente a como a ti mismo. La regla de oro, ama a tu prójimo como a ti mismo. La regla de platino, ama a tu prójimo como yo te amé a ti. Jesús no se conformó con ser bueno por ser bueno o por amor a la bondad. Él vino a la tierra para ser bueno por tu bien, por mi bien y por el bien de los que no son tan buenos. Su objetivo final, el objetivo final de Jesús no era simplemente mantener la ley de Dios. Su objetivo era demostrar el amor de Dios, para que este fuera nuestro objetivo final también.
Ahora, ¿es posible ser bueno sin hacer nada bueno? Y esa no es una buena idea. Así que, si tú eres seguidor de Jesús, si nosotros somos seguidores de Jesús, que se diga de nosotros lo que se dijo de nuestro Salvador. Que se diga, maestro, que se diga que somos hombres y mujeres íntegros, íntegras. Que buscamos el camino de Dios. Y que en consecuencia de esto nosotros no nos dejamos influir fácilmente por los demás. Porque, y es más, por eso nosotros somos libres de amar a los demás. Cuando tú sigues a Jesús, tu integridad te va a guiar, pero te va a guiar más allá de ti. Te va a guiar a los que están a tu alrededor. Te va a guiar al tú que está a un lado de ti, a otros tus que hay alrededor de tu vida, día a día. Y la verdad es que si nosotros hacemos esto bien, como seguidores de Jesús, como seguidores de Jesucristo, si nosotros hacemos esto bien, no va a ser lo bien que nos comportemos que va a llamar la atención de la gente. Más bien va a ser lo bien que amamos. Nuestra integridad nos va a guiar más allá de nosotros, hacia las vidas de las personas que están alrededor de nosotros. Nuestra integridad entonces y en ese momento o de esa manera va a transformar nuestro mundo como lo hizo al mundo del primer siglo. Si nos dejamos guiar por nuestra integridad y si permitimos que esa integridad nos lleve a un lugar que no somos nada más para nosotros, que no es para nosotros nada más, que es para los demás. Antes de que se vayan, aquí tengo 3 preguntas que vamos a hacer para que se las lleven y las piensen como la última parte de esta serie. La primera pregunta dice así: ¿con cuál de las siguientes frases te identificas? ¿Ahorrar es más fácil que dar? ¿La disciplina es más fácil que la compasión? ¿Ser bueno puede ser un sustituto de hacer el bien? Perdón. Pregunta número 2. ¿A quiénes conoces que permiten que su integridad los guíe más allá de ellos? Estas personas, si tú identificas a alguien que tú dices, híjole, su integridad los lleva más allá, ellos no nada más son íntegros por su reputación, por lo que les trae a ellos son íntegros por los demás. Si tú identificas a esas personas, lo más probable es que son esencialmente tus héroes, las personas a quienes tú más admiras. Tercera pregunta: ¿dónde te has resistido a permitir que la integridad te guíe más allá de ti porque te resulta incómodo? Esa está buena. La integridad a veces es incómoda, Y responde a las preguntas estas con honestidad, integridad y si tú las respondes, si tú las meditas y sobre todo si meditas en toda esta serie
cómo me encantaría a mí que aplicaras el 100%, pero si tú aplicas el 10, el 20, el 30, el 40%, es 30, 20, 40% más de lo que estaba siendo aplicado antes, y con eso iniciamos a transformar el mundo. Antes de hacer una oración, les quiero agradecer que hayan estado con nosotros durante esta serie. Esta serie a mí, quiero que sepan que a mí me ha hablado muchísimo y de una manera muy dura, pero yo estoy agradecido con Dios por esta serie. Espero que a ustedes les haya servido también. Pero vamos haciendo una oración. Padre, gracias por todo lo que tú eres, gracias por todo lo que nos das, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, gracias porque tú la muestra tan clara y tan precisa que tú nos diste, y también gracias por tu misericordia, porque sabemos que es un camino que requiere de misericordia, porque fallamos y fallamos y fallamos, pero tú estás lleno de misericordia. Pablo dice que tú tienes misericordias nuevas para nosotros todo el tiempo. Entonces, gracias por eso, pero gracias por poner enfrente de nosotros una visión de a dónde queremos y a dónde debemos de ir. Gracias, una vez más, gracias. Y nos despedimos con la banda. Nos vemos próximo domingo, una nueva serie. Eres todo lo que necesito.